Diez Min con Jesús. Señor América mío Latina. y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. 70 veces 7. 70 veces 7. Eso es un montón de veces. Y esa es la respuesta que le da Jesús a Pedro cuando le pregunta: ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Recuerda, no le pregunta cosas sencillas, le pregunta sobre las ofensas. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le responde con una claridad impresionante. No te digo hasta 7 veces, que ya son muchísimas, sino hasta 70 veces 7. Y luego el Señor nos da esta parábola que es una de las más bonitas que salieron de sus labios. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey le mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para pagar la deuda. Esto que nos cuenta Jesús en esta parábola no es simplemente un ejemplo, es algo que los reyes acostumbraban a hacer. Cuando tenían unos deudores tan grandes, automáticamente, al no poder consolidar esa deuda o poder de alguna forma disminuirla, pasaban a ser propiedad del rey. Y no son escasos los testimonios de que en la antigüedad el rey vendía, reducía a la esclavitud a esas personas. Y esto es lo que el rey de la parábola hace. Sin embargo, el servidor al que iba a vender como esclavo se arroja a sus pies, diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. Y el rey se compadeció y lo dejó ir. Y no solamente eso, sino que añade Jesús en la parábola: y le perdonó la deuda. Todos empatizamos enseguida con este rey que no solamente ha tenido misericordia, se conmueve con el siervo, sino que le perdona todo, le deja ir igual que cuando no le debía nada. Pero ¿cuál es la comparación que nos plantea esta parábola? Lo que sucede inmediatamente después. Continúa el Señor contando: al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, una cantidad bastante pequeña. Es como 100 días de trabajo. Un denario era el salario del jornalero diario. Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a los pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que le hizo poner en la cárcel hasta que pagara toda la deuda que le debía. Y sabemos cuál es lo que continúa. Los siervos o los consiervos le relatan esto al rey, y el rey vuelve a llamar a ese siervo malo y le condena. Y le condena porque él, que le había perdonado una cantidad impresionante, no había hecho lo mismo con ese otro siervo que le debía nada. Sí, el rey, que es Dios, está dispuesto a perdonarlo todo de todos. Y te perdona a ti y te perdona a mí. Gracias, Señor, porque cada vez que voy a la confesión sé que me perdonas. Cada vez que te pido disculpas por mis faltas, sé que me perdonas. Y mis faltas son cosas gigantescas que depende de la dignidad del agraviado, el tamaño de la culpa. Si yo le empujo a un chico joven, eso tiene una implicación, pero si le empujo al obispo, eso es más grave, y si le empujo al papa, eso es mucho más grave aún, y si le empujo, no sé, a Donald Trump, seguramente me hacen desaparecer de la tierra. Pero bueno, cuando le ofendemos a Dios, la culpa es muy grande. En cambio, las ofensas que recibimos de nuestros hermanos no son tan grandes, y el Señor nos pide que perdonemos todo. Hay un texto que me gusta mucho de San Francisco de Asís, que dice: hay unas preocupaciones o personas que te impiden amar a Dios. Pues bien, ama a los que te fastidian,
a no ser que el Señor te indique lo contrario. No exijas que ellos cambien de actitud con respecto a ti. Los debes amar tal como son. Y continúa San Francisco de Asís: con esto reconoceré que amas al Señor y que me amas a mí, su servidor y el tuyo. Si cualquier hermano del mundo, después de haber pecado cuanto es posible pecar, una cosa grande, puede encontrarse con tu mirada, pedir tu perdón e irse perdonado, si no te pide perdón, pregúntale tú si quieres ser perdonado. Y aunque después de eso pecara 1000 veces contra ti, ámale todavía más de lo que me amas a mí, y todo ello para llevarlo al Señor. Ten siempre compasión de estos desgraciados, y cuando se presente la ocasión, haz saber a las personas de nuestra comunidad tu firme resolución de actuar así. Este consejo da San Francisco de Asís a sus hermanos, a los frailes. Jesús, yo también quiero perdonar así. Enséñame a no poner medidas en el perdón. Enséñame a saber quitar de mi memoria todas las cosas que sean listas de agravios, que me centre en lo tuyo, Señor, en que para ti es muy agradable que perdone a los demás. Y si hay alguna cosa que me cuesta más, que me acuerde de que a ti te gusta mucho esto. Es un regalo magnífico para Jesús que perdones de corazón a todos, que no lleves cuenta de los agravios que los demás te hacen, que sepas abrir de corazón tu alma, que sepas otorgar esa mirada de reconciliación. Perdonar, qué difícil es a veces perdonar, y sin embargo el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad de corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza. Esas son condiciones necesarias para vivir felices. En cambio, cuando vamos recopilando todas estas cosas y vamos esforzándonos para hacer que los demás noten nuestro descontento, pues nos vamos haciendo tristes. Acojamos lo que nos exhorta el apóstol, que dice con claridad: no permitas que la noche los sorprenda enojados. Eso quiere decir que cuando tienes un roce, una diferencia, una discrepancia en el matrimonio, con tus hijos y tal, que no permitas que la noche les agarre todavía con esa diferencia, sino que estemos todos dispuestos ya a perdonar, a reconciliarse. El perdón es fundamentalmente una decisión personal. Por eso nace de la voluntad, de la razón, de la inteligencia. Lleva un largo camino lograr que se instale en el corazón y que se convierta en un sentimiento, pero si se dan los pasos adecuados, irás transformando tu corazón. Cuando uno tiene esa voluntad y uno se da cuenta que es lo mejor y aplica las luces de la inteligencia, aunque el corazón al principio no quiera perdonar, poco a poco se va convenciendo. Uno de los conflictos más frecuentes en que se encuentran los cristianos que procuran vivir con coherencia el Evangelio es justamente esta, la dificultad de perdonar. Y no es para menos. No es posible hacerse el distraído ante, todas las invitaciones que Jesús nos va dando para perdonar. 70 veces 7. Es una respuesta que a todos nos puede dejar un poco atónitos. Y hasta las cosas grandes. Sí, hasta las cosas grandes. Y hasta las cosas medianas. Pues sí, las cosas medianas. Y las cosas pequeñas. También las cosas pequeñas. Todo tenemos que perdonar, porque es imposible ignorar esta obligación. Vamos a pedirle: Jesús, tú que nos escuchas en este rato de oración, te pedimos que nos ayudes a extirpar de nuestro corazón los resentimientos, que no dejes que crezcan ahí esos malos sentimientos que nos hacen tener el corazón chiquito, que sepamos una y otra vez perdonar, para estar vibrando contigo, Señor, porque sabemos que te damos una alegría cada vez que perdonamos, y la alegría es más grande mientras más grande sea el perdón. Ponemos estas intenciones en manos de nuestra Madre la Virgen, que nos ayudará también a perdonar, igual que ella perdonó a todos los apóstoles cuando abandonaron a su Hijo en la cruz. Solo San Juan se quedó con ella, y sin embargo después la encontramos que les reúne a todos, porque todos perseveraban junto con la Virgen
esperando al Espíritu Santo en el cenáculo. A ella acudimos para que también nos ayude a perdonar con ese corazón grande. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.